Ucrania, la tierra desconocida, por la Asociación de Ucranianos de Salamanca, los lunes a las 7:30, cada 15 días en Radio USAL. Hola, buenas tardes. En el estudio de la Radio USAL están los ucranianos, los coautores y presentadores Iván Shemeliak y Natalia Polishchuk. Y hoy, dentro del podcast Ucrania, la tierra desconocida, os proponemos escuchar una emisión especial dedicada a la lectura de las obras literarias ucranianas traducidas al español. Este episodio se llama Frases vivas, porque no se trata solo de líneas, sino de palabras que tocan el alma. Así que queremos hablaros de una nueva y reciente traducción que fue publicada por la editorial La Tortuga Búlgara. Se trata de la colección prosaico-poética de la escritora ucraniana contemporánea Yulia Ilyuha, titulada Mujeres de Ucrania. Vamos a conocer más sobre la autora y su libro. Yulia Ilyuha es poeta, escritora y periodista ucraniana de la región de Kharkiv. Nació en 1982, graduada en periodismo por la Universidad Nacional Iván Franko de Leópolis. Es autora de las novelas Nebolove, Navchime Mriate, del 2016, Skhidny Syndrome, de 2018. En 2023 apareció su colección de poesía, Grafomorsky Virshi, y la novela juvenil Zero. Además, Yulia tiene en su trayectoria numerosas obras para niños. Tras la invasión rusa a gran escala, empezó a escribir relatos breves sobre la experiencia de las mujeres durante la guerra y a publicarlos en redes sociales. Así, en 2024 vio la luz el libro Mujeres de Ucrania, que pronto fue traducido a 10 idiomas, incluido el español. Esta traducción fue apoyada por el Instituto Ucraniano del Libro y publicada en el marco del programa de apoyo a la traducción Translate Ukraine. Sí, la traducción al español la realizaron Alina Vrabi y Cristina Rachi. La edición tiene un formato cómodo, más de 160 páginas y una portada azul y amarilla. Además, este libro fue reconocido como libro del año 2024, según la BBC, y obtuvo otros premios, al igual que la autora. Yulia Ilyuha trabajó en distintos medios ucranianos y en la televisión. La edición ucraniana del libro tiene las ilustraciones de más de 20 artistas ucranianas contemporáneas, creada después de la invasión rusa del 2022. Así, el libro habla no solo con palabras, sino también con imágenes. Las ilustraciones complementan las breves novelas poéticas escritas por la autora. Todas las personas que trabajaron en el libro, editoras, artistas y traductoras, querían apoyar a las mujeres ucranianas y mostrar la guerra a través de sus ojos. Son relatos breves, emocionantes, a veces duros en tiempos de la guerra. Son voces de mujeres que a menudo no se oyen entre las negociaciones de políticos y el estruendo de las armas. Son las voces de quienes perdieron lo más preciado, de quienes lucharon y resistieron, y de quienes no pudieron resistir y se derrumbaron. Llama la atención la forma de los textos, prosaica pero al mismo tiempo muy poética, metafórica, profunda y sensible. El libro incluye 40 historias sin nombres de las protagonistas, en parte autobiográficas, algunas contadas por amigas o conocidas de la autora, otras leídas en las noticias o revividas por la escritora y algunas inventadas. En una de las historias hay incluso una referencia a cómo la propia autora, junto con su hijo, se vio obligada a evacuar de Kharkiv el primer día de la Gran Guerra. Pero apenas 2 semanas después regresó a la ciudad para convertirse en voluntaria y ayudar a combatir a los ocupantes rusos. El marido de la autora también fue militar y actualmente es veterano de guerra. Yulia dice: a veces escribo los textos, a veces los textos me escriben a mí. Su lucha continúa desde el 2014, cuando Rusia inició la sangrienta guerra contra Ucrania, ocupando Crimea e invadiendo el Donbass.
Durante todo este tiempo, la escritora ha ayudado a los militares. Entre otras cosas, confeccionó más de 500 botiquines tácticos individuales para los soldados ucranianos. También realizó una serie de entrevistas con escritores para el diario ucraniano Den y fue organizadora de un proyecto de rehabilitación para veteranos a través de la creatividad. Escuchemos lo que dice Julia sobre su libro Mujeres de Ucrania y su traducción al español. Hemos grabado un comentario especialmente para nuestro podcast. Добрий день, мене звати Юлія Ілюха, я авторка книжки «Мої жінки». Buenos días, me llamo Julia Iluja. Soy autora del libro Mis Mujeres, que en 2024 recibió el premio Libro del Año de la BBC en Ucrania, y que este año fue publicado por la editorial española La Tortuga Búlgara, bajo el título Mujeres de Ucrania, porque el editor decidió adaptar así el nombre para el mercado español. І ось я зараз сиджу, дивлюся на цю обкладинку. Мені дуже приємно, що вона жовто-блакитна. Y ahora estoy mirando esta portada y me resulta muy agradable que sea amarilla y azul, insinuando de inmediato que se trata de un libro de Ucrania. Я завжди кажу, що це перша книжка у моєму житті, яку я ніколи б не хотіла і не планувала писати. Siempre digo que este es el primer libro de mi vida que nunca hubiese querido ni planeado escribir. En cambio, prefería haber tenido mi vida aburrida en Kharkiv, en el distrito de Pivnichna-Saltivka. Pero así ocurrió. Aproximadamente medio año después de la invasión rusa a gran escala, escribí la primera historia sobre una mujer que tenía miedo de irse a dormir desnuda, para que los rescatistas no la encontraran así si hubiese un bombardeo y muriera. І я виклала цю історію у Фейсбук з тегом «Мої жінки». Publiqué esta historia en Facebook y ponía en marco Mis Mujeres, sin planear continuar ni convertirlo en un libro. Simplemente esa historia llegó a mí en ese momento. A la mañana siguiente me di cuenta de cuántas reacciones y comentarios de mujeres ucranianas había recibido. І всі ці жінки впізнавали в моїй безіменній героїні себе. Todas esas mujeres se reconocían en mi protagonista sin nombre, porque ninguna de mis mujeres tiene nombre. A todas las llamó simplemente mujer. Así continué escribiendo estas historias cuando venían a mí. Tal vez ni siquiera era yo quienes las escribía, sino que eran ellas quienes me escribían a mí. Y seguí publicándolas en Facebook. Коли була написана половина історії, Cuando ya había escrito la mitad de las historias que actualmente forman parte del libro, me escribió la traductora al inglés Anna Leliv y me propuso traducirlas. Casi al mismo tiempo me escribió la traductora al italiano Marina Zorina y también ofreció traducirlas. En ese momento entendí que tal vez había que hacer un libro, que probablemente debía terminarlas. Un libro que estaría dirigido más bien a un público extranjero que al ucraniano, para explicar a los lectores de otros países la guerra en Ucrania. Porque no solo la documentación puede explicar, sino también la prosa de ficción, como lo es Mujeres de Ucrania. Y así empezamos a trabajar juntas las tres. Cuando terminé el texto del libro, cuando acabé de escribir esas 40 historias, muy pronto estuvieron listos también las primeras traducciones. En este momento el libro está traducido a 10 idiomas y ha sido publicado en 10 países. El español se convirtió justo en el 10º. мені дуже важливо було, щоб ця книжка вийшла в Іспанії. Para mí era muy importante que este libro saliera en España porque el mercado editorial español es uno de aquellos donde la literatura ucraniana está muy poco representada y donde se conoce poco a los escritores ucranianos. Espero que mis historias puedan ayudar a explicar a los lectores lo que está ocurriendo en Ucrania, porque al inicio de la invasión rusa a gran escala que yo viví en Kharkiv y donde pasé toda la primavera de 2022, comprendí lo poco que incluso nuestros vecinos extranjeros más cercanos saben sobre nuestra guerra. Тому, власне, я дуже багато сил спрямувала на те, щоб ця книжка виходила різними мовами. Por eso dediqué mucho esfuerzo a que este libro fuera publicado en diferentes idiomas y llevará a la gente la información de que la guerra en Ucrania continúa y que Ucrania sigue necesitando ayuda.
Acabamos de escuchar el comentario de Yulia Ilyuha sobre su libro Mujeres de Ucrania. Y ahora ha llegado el momento de leer los textos. En esto nos ayudará una miembro de la diáspora ucraniana de Salamanca y de la Asociación de los Ucranianos en Salamanca, Tetiana Simonovich. Estas obras la han impresionado mucho y con su lectura quiere transmitir su significado y emoción, la realidad que viven millones de ucranianos, incluidas miles de mujeres ucranianas. Tania, te pasamos la palabra. La mujer que estuvo eligiendo el color de pinta uñas mucho tiempo, al final escogió el rojo. ¿Estás segura?, se sorprendió la manicurista, porque siempre escogía colores nude o la manicura francesa de oficina. Quiero empezar a llevar una vida más plena, respondió la mujer, por si mañana empieza la guerra y yo nunca he probado a pintarme las uñas de color rojo. Sonrió tímidamente. La manicurista volvió sus hombros con indiferencia y empezó a pintarle las uñas con el color de la sangre fresca. El resto del día la mujer miraba de vez en cuando sus uñas y las disfrutaba. Una y otra vez ponía su mano a nivel de los ojos y movía sus dedos. Incluso hizo un par de fotos para las stories. Luego le dio vergüenza subirlas, porque no le correspondía a una mujer de su edad. Esa misma tarde ni siquiera lavó los platos para no estropear la manicura con la que estaba tan contenta, como una niña pequeña, y antes de irse a dormir se echó crema de manos. Por la noche tenía pesadillas. Soñaba que el pintaúñas de color sangre se convertía en sangre real, que golpeaba de las puntas de sus dedos. Caía al suelo formando finas líneas rojas que se juntaban en el río sanguíneo. Se sentó sobre la cama e hizo la cruz con los dedos. Se signó. «A dónde va la noche, se vaya el sueño», repitió lo que le había enseñado su abuela. Después se tomó las pastillas para dormir y cayó en la oscuridad sin sueños. La tímida mujer que tenía las uñas rojas cuando empezó la guerra. Y el mundo lo vio. Referencia a la famosa foto de una mujer muerta donde se aprecia la manicura roja de su mano. A la mujer a la que una vez la sirena antiaérea pilló en el baño, lo que más miedo le daba era morir así, sin bragas, desnuda y las piernas sin depilar. Le daba miedo que los equipos de rescate sacaran de entre escombros su pálido cuerpo. Llevaba varios años sin cogerse vacaciones ni ir a la playa por su maldito trabajo. Con una celulitis marcada y un blando y flácido abdomen que había aprendido a disimular con ropa interior moldeadora. Y pensarán, pero bueno, ¿quién se prepara así para morir? Podría haber adelgazado un poco, por lo menos, y haber ido al gimnasio unos meses. Le daba miedo que los vecinos que tuvieran la suerte de sobrevivir comentaran al lado de la ruina su manicura desconchada y las raíces canosas de su pelo, y que la señora que siempre hablaba mal de ella a sus espaldas cuando era feliz y estaba un poco borracha saliera a toda prisa de un coche negro y dijera, haciendo un ligero gesto con el dedo para despedirse del conductor: ¿en serio no podía haber pensado en cómo se vería en el más allá? Mi Irina jamás habría permitido que una atrocidad así pasara. Dios la tenga en su gloria. La mujer tenía un miedo feroz a morir, por lo que para salir se ponía la lencería más cara y con más encaje y la ropa más festiva que tenía. Pero bañarse vestida es, como mínimo, estúpido. Por eso, meterse en la bañera se había convertido en un lujo que no se podía permitir. Una ducha rápida de 2 minutos, que gracias a la caldera podía ser una ducha caliente. Pero, ¿a qué puede dar tiempo en 2 minutos? Ni siquiera llegar al cuerpo a entrar en calor y descongelarse. Así pues, el día en el que se rindió por primera vez y se dio un baño de espuma
que olía a océano, frutas tropicales y todas las vacaciones que se había perdido Eber, su odio se derramó por el suelo, carcomiendo las baldosas y el hormigón y llegando a los vecinos de abajo. Pero a la mujer que más miedo tenía a morir sin bragas, desnuda y con el velo mojado, eso le daba igual, porque ya no le tenía miedo a nada. La mujer, que había aprendido a vivir en casas ajenas, había perdido la suya propia en 2 ocasiones. Todo comenzó en 2014. Unos tíos raros con banderas tricolor y unas señoras locas con dientes de oro zarandeaban y escupían en su espalda. Ella se limpiaba rápidamente la saliva como si se pudiera traspasar su piel y envenenarla. Después se derramó la primera gota de sangre. La mujer escapaba cruzando los patios con una bandera de Ucrania en el bolsillo interior de sus plumas. Tenía la impresión de que la bandera quemaba y de que en cualquier momento haría un agujero en su ropa. Ya en casa, tambaleándose, la mujer tomó media copa de coñac y empezó a toser. Estaba temblando. El alcohol había empezado a hacer efecto cuando estaba en la ducha, y la mujer lloraba mientras se restregaba por la cara el rímel resistente al agua. Pasado un mes, le dijeron que le quedaba como mucho 1 hora. Dentro de 1 hora vendrían a por ella. «¡Corre!», le decían a la mujer. «¿Qué pasa con el piso? ¿El negocio? ¿Qué pasa con mi vida?», quería gritar ella, pero apretó los dientes y recogió todas sus cosas de la estantería con un solo movimiento en una maleta. La mujer dejó su casa sin mirar atrás. La nueva ciudad no la acogía del todo. Se parecía a un cactus con espinas erizadas. Mostraba una actitud hostil hacia la dirección que constaba en el pasaporte de la mujer. No fue hasta pasados 8 años que entre la ciudad y ella hubo una tregua. La mujer de nuevo tenía casa. No era igual que la primera, pero le tenía el mismo cariño. Un lugar en el que apetecía decorar con pequeños detalles. Un lugar donde le apetecía plantar flores en la terraza. Un lugar donde le apetecía vivir. El mes de febrero de nuevo la arrancó de raíz. El resplandor rojizo se acercaba cada vez más a la nueva casa de la mujer, que ya sin esperar previo aviso, echó sus cosas en el coche y condujo a toda prisa en dirección hacia donde todavía había carreteras. La mujer se había quedado 2 veces sin casa. No miró atrás por segunda vez. La mujer, que escondía a los combatientes heridos, se moría de miedo cada vez que llamaban a la puerta. Arañaron la puerta de su casa cerca de la medianoche, entrando al patio desde el huerto. La mujer temía que hubieran ido a por ella y se persignó 3 veces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los rasguños en la puerta no cesaban. La mujer pensó que los enemigos no llegan así. Ellos arrancan la puerta directamente. Así que se persignó de nuevo y retiró el cerrojo. Eran 2. El mayor tenía una herida en el hombro y el menor en la pierna. «¿De qué bando sois, chicos?», preguntó la mujer por pura formalidad, dejándolos pasar al zaguán. «Somos de los nuestros, dijo el mayor. Y la mujer se quedó mirando con firmeza el uniforme militar de apariencia pixelada, ensangrentado. Hacía mucho que ella no tenía ni gallinas ni patos. Tenía miedo a la sangre y no era capaz de descabezar a ningún ave, pero limpiaba la sangre de los combatientes sin sentir náuseas. La mujer quemó el uniforme ensangrentado, dándoles en su lugar la ropa de su difunto marido, que conservaba desde hacía 2 años sin motivo. Los combatientes se escondían en un sótano provisional que había cavado el marido de la mujer. Ellos permanecían inmóviles y contenían el aliento cada vez que ella iba a abrir la verja. La mujer encaneció mientras recorría esos 10 metros de su patio,
a pesar de que ya tenía canas bajo su pañuelo desde hacía mucho tiempo. Tras la liberación del pueblo de la mujer, los combatientes vieron el sol por primera vez. El sol quemaba y deslumbraba, igual que antes de la guerra. La mujer que reconoció a su hijo en un vídeo de prisioneros en un grupo de Telegram del enemigo mordió su puño para no aullar. Fui un hijo tardío. Cuando cumplió 5 años, ella tenía más de 50. La mujer era capaz de salir de su piel y romper sus venas con tal de que el hijo no tuviera necesidades de nada. Pero él se sentía necesitado porque no tenía padre. «Papá te dejó porque eres vieja y fea», gritó una vez, en la época en la que le salían gallos y la adolescencia le cambiaba el cuerpo. La mujer lloró y en un momento envejeció aún más. El hijo le pidió perdón y maduró de inmediato. Cuando acabó el instituto, la mujer no quería ir a la graduación de su hijo. Le daba miedo que los compañeros se rieran de él por tener una madre vieja. Pero el hijo insistió. Aún le daba vergüenza aquella frase que gritó en un momento de dolor y enfado. La mujer compró un vestido bonito, se maquilló, se arregló el pelo. Esa tarde nadie dijo nada sobre su edad porque el hijo creció fuerte y robusto. Cuando el hijo decidió ir al ejército, la mujer no le dijo nada porque sabía que iba a hacer todo a su manera. Perdió el contacto con él en mayo. Durante los 2 meses siguientes, la mujer se encogió y adquirió un tono cenizo. Por todos los lados buscaba pistas o menciones a él, aunque fuera un ápice de esperanza. En aquel vídeo, el hijo estaba muy delgado y muy cansado, pero se parecía mucho a ella. La mujer no confesó que el hijo no era suyo. Vamos a leer también algunas reseñas sobre el libro de Yulia Ilyuha. Esto es lo que escribe la investigadora y profesora estadounidense de literatura y traductora Ainsley Morse. Mediante estampas poéticas narradas por mujeres anónimas, Yulia Ilyuha crea un retrato impactante, multifacético e íntimo sobre la experiencia a gran escala de la invasión rusa a Ucrania. Estas instantáneas, profundamente personales, están dolorosamente cargadas de detalles viscerales e inmediatos, al tiempo que siguen el drama político a gran escala de la guerra, tal como fue documentado y transmitido en los medios, evocando las obras de Svetlana Alexievich como La guerra no tiene rostro de mujer. Las historias de Ilyuha nos traen de forma literaria la guerra a casa, cuando escribe sobre sus mujeres, pero que ahora también son nuestras. O también citaremos al poeta, crítico y profesor de la literatura ucraniano Ilya Kaminsky. La mujer que enterró a su hijo en su parcela es un libro que crea música de conciencia, que encuentra ritmo en tiempos de miedo, que ofrece un lenguaje en el silencio tras los bombardeos y que construye un mar de palabras para intentar zarpar de la ciudad asediada. ¿Cómo salir del asedio? ¿Por aire? ¿A pie? ¿Excavando túneles subterráneos? No lo sé. La guerra que algunos dicen que lleva 3 años. La guerra que algunos dicen lleva siglos. Esa guerra está aquí. Y también este fragmento de música envuelto en palabras nos ofrece un ritmo que podemos respirar, que anima nuestros días. A continuación, lee Tatiana Simonovich. La mujer, que respiraba por medio de unos pulmones perforados por una bala en un pequeño coche blanco en la carretera de circunvalación, no tenía derecho a morir. «¿Estás loca?», le decía la gente cuando se enteraba de a dónde quería ir. Mientras hacía el gesto de girar el dedo en la 100, la mujer devolvía el gesto con rabia. Fumaba y llamaba a todos los contactos de su teléfono. Su voz se agitaba sin cesar. Suplicaba, halagaba, amenazaba, prometía, pero nadie podía ayudarla. La mujer fumaba de nuevo, luego lloraba, entraba en una crisis nerviosa y una vez que se tranquilizaba volvía a coger el teléfono. Ese febrero la había partido en 2. Sus 2 mitades se esforzaban
con todas sus fuerzas, pero no lograban unirse de ninguna manera. Unos días antes de que comenzara la guerra, la mujer había llevado a sus hijos al pueblo, a casa de la abuela. Y ahora era imposible salir de allí, quedó bajo ocupación. Los niños atrapados y la mujer al borde de la locura. Finalmente, un loco como ella la ayudó a planear una ruta por la cual, en teoría, se puede llegar con vida al pueblo. Pero en el último momento no quiso ir con ella. La mujer no lo juzgaba y le estaba agradecida por la ayuda. Al anochecer, sin encender los faros, ella transitaba por caminos de tierra fangosos, mientras los niños con la abuela iban a su encuentro a través del bosque. Sin embargo, cuando por fin llegó al lugar donde debía recogerlos, no había nadie. Corrió desesperada por el bosque hasta que oyó un llanto. Los niños estaban sentados sobre la tierra helada, hombro con hombro, mientras sollozaban. La abuela no estaba por ninguna parte. Su hija mayor, de 7 años, ahogándose en su propio llanto, explicó que la abuela había explotado, y ellos, asustados, huyeron. La mujer metió a los niños aterrados en el coche y regresó por el mismo camino. Esta vez no tuvo tanta suerte. Sin embargo, todas las batallas la alcanzaron solo a ella. A sus hijos no los había tocado ni una, y lo más importante, habían logrado pasar. La mujer que enterró a su hijo en su parcela le puso una cruz de 2 tablas de pino unidas con un hilo metálico. Las tablas las había comprado él para hacer reformas en la casa en primavera. Pero empezó la guerra y la primavera llegó. Pero no para todos. El hijo murió al instante. A la mujer ni le dio tiempo a entenderlo. Los primeros 2 proyectiles cayeron bastante lejos, y un fragmento de tercer decapitó al hijo cuando estaba corriendo de la cocina de verano a la despensa. La mujer cayó a su lado. No pudo ni gritar, solo gemir, solo como si fuera su herida, y arrancar la tierra helada con sus uñas. Cuando las explosiones se alejaron, apoyándose con pesadez en las manos, se puso de rodillas y miró al hijo. Le faltaba media cabeza. La mujer gateó hasta la pared, donde apoyó su espalda y dio golpes con la cabeza que ella aún tenía contra los ladrillos. No estaba llorando, solo jadeaba y gemía. Su chal se torció y pronto su pelo canoso se pintó de sangre. La vecina, que llegó una media hora después, pensó que la había herido en la cabeza. La mujer pudo enterrar a su hijo cuando la tierra se descongeló. Tardó unos días en cavar un hoyo de poca profundidad. Envolvió el cuerpo en un plástico que su hijo había comprado para el invernadero. Aunque era ateo, ella le puso igualmente la cruz, destrozándose la piel de los dedos contra el gordo hilo metálico y rígido. Con ese mismo hilo añadió una placa metálica, donde con tiza escribió su nombre, apellido, patrimonio, fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento. Por la noche, en la despensa, a la mujer le dolió el corazón. Por la mañana no salió. En unos días la lluvia borró la inscripción. Se quedó la cruz sin nombre. Esta fue Frases Vivas, una edición especial del podcast Ucrania, la Tierra Desconocida, creado por la Asociación de Ucranianos en Salamanca y Radio USAL. Pero antes de terminar, nos gustaría informaros sobre la red de clubes literarios ucranianos que funcionan en España. No se trata solo de encuentros, sino de un esfuerzo por preservar la identidad ucraniana. Un espacio para personas creativas, activas, intelectuales y patrióticas. Por ejemplo, en Barcelona existe una comunidad literaria llamada Litera, que organiza eventos literarios, talleres y debates de lectura
También se ha fundado recientemente un club literario en Alicante, cuya primera reunión tuvo lugar el 1 de diciembre. El club funcionó en la Casa de Ucrania con el apoyo de la Asociación Amigos de Ucrania. Y otro club literario fue fundado en la librería ucraniana Buclea, en Valencia, que promueve la lectura y el apoyo a la edición ucraniana. En Madrid, por la librería online Mariposa y la iniciativa personal de la escritora y activista Inna Usenko, también organizó un club de lectura. Y en el mapa de la diáspora literaria ucraniana en España queremos destacar el club El Loro Verde, creado en Málaga hace casi 2 años por 2 escritoras ucranianas, Katerina Utieva y Olesya Isak. El club une los lectores y autores ucranianos. Es un entorno amistoso de la comunicación y de personas afines, donde también se leen y discuten traducciones ucranianas, se presentan otras obras propias, se apoya y se difunde la literatura ucraniana. ¿Cómo funciona el club y cuál es su objetivo? Por teléfono desde Málaga nos cuenta Olesya Isak. Nuestro club de literatura Zelený Papuga, que significa Loro Verde, fue creado por nosotras, Katerina Utieva y Olesya Isak, hace casi 2 años. Somos 2 escritoras ucranianas que nos mudamos a España por la guerra. Por suerte nos quedamos las 2 en la provincia de Málaga y nos conocimos aquí. Nuestro primer encuentro fue la presentación del primer libro de Katerina, que se llama Matar así saben solo los niños. Lo pasamos muy bien y los participantes nos pidieron que no parásemos y que organizáramos otros encuentros. Y desde esta primera reunión ya hemos organizado 10 más, una de ellas en Valencia y todas con mucho éxito. Nuestro club ya tiene 15 escritores que colaboran en los encuentros con sus textos y más de 100 miembros que participan en nuestras actividades. Nuestro objetivo es acercar los textos ucranianos al público y darles la oportunidad de vivir, de ser leídos y escuchados, para que no se queden escondidos en los cajones de los escritorios, que vivan los libros ucranianos, porque eso es fundamental ahora para la literatura moderna de Ucrania, porque ahora todavía nuestra literatura se desarrolla con mucha dificultad y los autores tienen que luchar mucho para que publiquen sus libros. Por eso, nuestra actividad principal es la lectura de los textos recién nacidos. Los escritores los llevan y los leen y el público puede hacer preguntas o dar su opinión sobre el texto o la historia que lee el autor. También hacemos unos concursos literarios y muchas actividades más. Este año publicamos un primer libro con todos los textos que fueron leídos en nuestras reuniones y vamos a hacerlo cada año para que se queden ya publicados estos textos. Y también tenemos planes de viajar a otras ciudades de España como Madrid, Barcelona o Valencia. Vamos a intentar salir fuera de España, por ejemplo a Portugal, y organizar un encuentro en Lisboa. Además, nosotros hacemos una campaña benéfica, recogemos donaciones para comprar libros para las bibliotecas infantiles en Ucrania que se quedaron sin libros, porque las bibliotecas de hoy tiran los libros en ruso, claro, y muchas se quedan vacías y con pocos libros antiguos. Así podemos imaginar cómo era la situación previa con la literatura ucraniana en nuestro país. Y nosotras estamos muy ilusionadas de seguir con nuestras actividades y hacer nuevos proyectos con los escritores y lectores que aman la literatura ucraniana. Agradecemos sinceramente a todos los participantes y también a los oyentes de nuestro programa. La emisión fue preparada por los autores y presentadores Natalia Polishchuk, Iván Semeliak. Hasta la próxima. Apoya a Ucrania y al pueblo ucraniano, porque ahora es muy necesario. Sí, en la Constitución de cada país están escritos los derechos y libertades de los ciudadanos y uno de ellos es el derecho a una vida pacífica y a la justicia. Hablamos diferentes lenguas, pero compartimos los mismos valores. Que la bondad y la paz estén siempre con vosotros. Slava Ukraini. Adiós.